Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En esta clase continuaremos trabajando la temática de derechos humanos y específicamente abordaremos temas acerca de concepto de derechos humanos, protección internacional de los mismos, características de los derechos humanos, principios que los informan, clasificación de los derechos humanos y las obligaciones estatales. Comenzamos dando una conceptualización de los derechos humanos y podemos decir que son todos aquellos derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos. Esto no admite distinciones por razones de ninguna índole, ya sea de sexo, edad, nacionalidad, religión, condición social, cultural o económica, pertenencia a un grupo étnico. Bajo ningún punto de vista se puede hacer una distinción en materia de derechos humanos, ya que los derechos humanos los tenemos todas las personas por el solo hecho de ser tales. Estos derechos se encuentran íntimamente ligados al concepto de dignidad de la persona humana, ya que la dignidad de la persona humana es el sustento o la base sobre la cual se asientan los derechos humanos. Esta temática la abordaremos en forma más detallada más adelante. Hay que decir que los derechos humanos han sido el producto de largas luchas históricas y que los mismos se han visto cristalizados en diferentes tratados de derechos humanos que se han ido consagrando en diferentes instrumentos normativos, ya sean en declaraciones, convenciones y tratados, y muchos de ellos han adquirido jerarquía constitucional. Entre ellos encontramos los tratados de derechos humanos que están consagrados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional y que tienen jerarquía constitucional. Además, luego de 1994 se pueden incorporar nuevos tratados que tengan jerarquía constitucional. Van a tener que obtener la mayoría calificada establecida por el artículo 75, inciso 22. Los que no la adquieran van a tener una jerarquía supralegal. Esto lo hemos abordado de manera más específica en clases anteriores. También hay que tener en cuenta que una de las particularidades que tienen los derechos humanos tiene que ver con los mecanismos de garantía de los mismos, ya que un factor diferencial que tienen con otros órdenes jurídicos vigentes es la especial protección internacional con la que cuentan, ya que estos instrumentos internacionales suelen establecer mecanismos de protección internacional a los que pueden acudir individuos y grupos para reclamar que se restituyan, garanticen o protejan derechos vulnerados por los estados nacionales o bien que se ordenen diversas formas de reparación para las violaciones de derechos sufridas. Ahora vamos a hablar de esta especial protección internacional con la que cuentan los derechos humanos y que la distingue de otros órdenes jurídicos vigentes teniendo en cuenta los mecanismos de garantía. La característica particular de la noción de derechos humanos es esa especial relación que se da entre el individuo y el Estado, en contraste con la relación Estado-Estado, que es la que se da propiamente en el derecho internacional público, en la cual el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados. En el caso de los derechos humanos, la relación que se presenta es entre los individuos y el Estado. Los individuos como sujeto activo, titular de los derechos humanos en esa relación, y el Estado visto como sujeto pasivo y como principal garante de estos derechos humanos. Ya sea que el Estado va a tener que responder o va a tener responsabilidad internacional, ya sea que la vulneración a estos derechos humanos haya sido llevada a cabo por sus propios agentes, es decir, por agentes públicos, o que la vulneración a los derechos humanos se haya ocasionado por el obrar de particulares en determinadas circunstancias. En ambos casos, frente a vulneraciones de los derechos humanos, el que va a tener que hacer frente o el responsable, el principal garante va a ser el Estado, que es el sujeto pasivo de esta relación de derechos humanos. Como ya veníamos hablando en clases anteriores, el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y satisfacer los derechos humanos de todas las personas sometidas a su jurisdicción. Pero no solo tiene esa obligación, sino que además tiene que brindar sistemas efectivos o adecuados de garantía que funcionen en caso de que se produzcan las vulneraciones o las violaciones a los derechos humanos. Entonces, que existan verdaderos sistemas de garantía para reparar eventuales violaciones de derechos, tales como pueden ser los recursos de habeas corpus o acciones de amparo, que en nuestro sistema normativo se encuentran consagrados. Por lo tanto, el Estado no solo cumple su función respetando, protegiendo, garantizando o satisfaciendo los derechos humanos, sino que además tiene que dar
o otorgar sistemas adecuados de garantía a los cuales puedan acceder los individuos en caso de vulneraciones o de afectaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, la principal característica que tiene este sistema de protección de los derechos humanos es que las víctimas van a poder reclamar ante instancias internacionales por las violaciones de sus derechos. Si el Estado no le logra garantizar los derechos humanos o no da freno a dichas vulneraciones, las víctimas van a tener acceso a esta instancia internacional para poder pedir la protección de sus derechos. Para ello va a ser necesario que el Estado de manera voluntaria haya suscrito los diferentes tratados internacionales, que son los que crean estos mecanismos de protección a los cuales se pretende acudir, ya que si no, el Estado no va a reconocer esta intervención de las instancias internacionales si él de manera voluntaria no se ha suscrito a estos tratados internacionales. Porque tengan en cuenta que el Estado, cada vez que se suscribe a estos tratados internacionales y reconoce la competencia de estos organismos internacionales, lo que hace es ceder parte de su soberanía. Entonces, sí o sí tiene que estar esta suscripción voluntaria de los Estados a los tratados internacionales para que los individuos tengan acceso a estas instancias. De esta manera se ha conformado el derecho internacional de los derechos humanos, que es una estructura jurídica que está compuesta por normas internacionales que establecen cuáles son los derechos protegidos, cuál es el alcance y cuáles son los órganos y cuáles son las instancias que van a vigilar el cumplimiento de estas normas a través de distintos medios. Como decimos, cada vez que nuestro país ratifica Tratado de Derechos Humanos e ingresa a formar parte de un sistema de protección de derechos humanos, lo que hace es ceder parte de su soberanía y caer o en pos de la protección o lo hace de manera voluntaria para someterse a la vigilancia del orden internacional y en beneficio de las personas que se encuentran en su territorio. Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos de derechos humanos y forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, que se conoce bajo las siglas ONU, y de la Organización de los Estados Americanos, que se conoce bajo las siglas OEA. Al formar parte de ambos sistemas de protección de derechos humanos, uno regional y otro universal, nuestro país es responsable internacionalmente frente a las vulneraciones de los derechos humanos que se den en dicha jurisdicción y de todos los individuos que se encuentren en nuestro país, ya sea o de cualquiera sea su nacionalidad y cualquiera sea su situación migratoria. A continuación vamos a hablar sobre los principios de los derechos humanos y comenzaremos hablando acerca del principio fundante, que es la dignidad humana. Como mencionamos anteriormente, la dignidad humana es el fundamento o el sustento sobre el que se asientan los derechos humanos. Es aquel núcleo duro de la concepción de los derechos humanos y es esa característica inherente a la calidad de persona humana. La Corte Suprema de Justicia de nuestro país, en el fallo Aquino, dejó dicho que la persona humana nunca puede ser reificada o cosificada, tornándola una cosa o un objeto de poder, provenga este de donde proviniese. Esto quiere decir que siempre se tiene que reconocer la dignidad de la persona humana, pues si no se reconoce la dignidad de la persona humana, se la está cosificando, se la está considerando una cosa y se le está negando la calidad de persona humana, que es un derecho humano y es el principio fundante en el cual se fundan todos los restantes derechos humanos. Hay que decir que desde una perspectiva filosófica y religiosa, el concepto de dignidad humana posee una larga trayectoria histórica, es decir, hace tiempo que se venía hablando de dignidad humana en el ámbito filosófico y religioso, pero en el ámbito jurídico la dignidad humana es un concepto relativamente nuevo porque surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. En todos estos instrumentos internacionales que surgieron en la Segunda Guerra Mundial, allí se comenzó a hablar en el ámbito jurídico de la dignidad humana. Por ejemplo, en el caso de la Conferencia de San Francisco se utiliza la expresión dignidad humana en esta parte, por ejemplo, cuando se dice a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
de todos los miembros de la familia humana. En otros tratados o convenciones también se empezó a utilizar el término dignidad humana en los instrumentos jurídicos, pero como decimos es un concepto nuevo en el ámbito jurídico porque surgió luego de la Segunda Guerra Mundial en estos tratados de derechos humanos, pero desde el punto de vista filosófico y religioso ya se venía trabajando mucho antes. En el ámbito de nuestra Constitución Nacional, el término dignidad humana no se encuentra mencionado expresamente en ninguna parte de nuestra Constitución, pero sí nadie niega o todos están de acuerdo en considerar que estaría contenido dentro de las garantías implícitas del artículo 33 de la Constitución Nacional. Entonces, recapitulando lo que veníamos diciendo, la dignidad humana es el principio fundante de los derechos humanos, es el sustento o el fundamento de los mismos y hasta la Corte también lo estableció de esta manera. La persona humana nunca se le puede desconocer su dignidad porque implicaría cosificarla, considerarla como una cosa. Por lo tanto, podemos decir que la dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Se trata de un principio absoluto, ya que no se pueden ponderar otras razones para tratar de derrocar sería la dignidad humana. Las razones basadas en la dignidad derrotan todas las otras razones en todas las circunstancias, de manera que no es un principio que quepa ponderar con respecto a otro. Es decir, no puedo decir voy a tener en cuenta más el orden público y de esta manera voy a vulnerar la dignidad humana. Es decir, es un principio que no enfrenta ponderación alguna porque es un principio absoluto que siempre va a tener preeminencia con respecto a otros. Es decir, no puedo alegar ninguna otra razón para querer incumplir o vulnerar la dignidad de cualquier persona. Una vez visto el principio fundante de los derechos humanos, que es la dignidad humana, vamos a ver los principios que rigen el reconocimiento de los derechos humanos. Entre ellos encontramos el principio de efectividad, el principio de progresividad, el principio pro persona y el principio de universalidad. Como hemos dicho también en anteriores clases, el reconocimiento de los derechos humanos como un atributo inherente a la persona, que no son concesión de la sociedad ni dependen del reconocimiento de un gobierno. Como hemos dicho también, las declaraciones son importantes porque implican un límite al poder estatal, pero si no están, no constituyen derecho porque los derechos ya los tenemos por el solo hecho de ser personas. Pero este reconocimiento de estos derechos que tenemos por el hecho de ser personas y que implican un atributo inherente a la persona humana se va a regir por distintos principios. Vamos a comenzar por el principio de efectividad. ¿Qué quiere decir el principio de efectividad? Esto implica que los derechos humanos tienen que ser efectivos. ¿Qué quiere decir efectivos? Que tienen que ser plenamente gozados y ejercidos por todos. Es decir, todos tenemos que en los hechos prácticos de la vida diaria gozar de nuestros derechos humanos. Es decir, no tiene que ser algo que quede en letra muerta por escrito en los instrumentos internacionales o que esto también quede internalizado en el ordenamiento jurídico de un Estado, sino que verdaderamente cada individuo en su vida práctica debe poder gozar de estos derechos humanos. Esto se encuentra consagrado en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. De esta manera, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de reconocer y garantizar el goce y el ejercicio de los derechos. Tienen la obligación, no es una facultad de la cual ellos pueden disponer si quieren o no, o en determinado momento sí, en determinado momento no. Es una obligación del Estado el reconocimiento y la garantía del goce y ejercicio de los derechos humanos. Para que digamos que en un Estado los derechos humanos son efectivos, es decir, son plenamente gozados y ejercidos por todos, también tienen que ser exigibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si el titular de los derechos humanos ha visto vulnerados sus derechos o menoscabados sus derechos, tiene que tener, como habíamos dicho, medios de garantía para poder exigir el cese de dicha vulneración. Es decir, que siempre tienen que ser exigibles. El titular
tiene que tener la posibilidad de reclamar por vía legal o judicial cuando ellos no se cumplen, pues si no son exigibles tampoco van a ser efectivos. Y otro concepto que va de la mano con la efectividad tiene que ver con la operatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos tienen que ser operativos, que no tienen que estar reducidos a una mera expresión de deseos o que estén por escrito, tienen que tener una verdadera aplicación práctica. Entonces, para que sean efectivos tienen que ser exigibles. Si me los han vulnerado, tengo que tener un acceso legal o judicial para exigir el cese de dicha vulneración. Y tienen que ser operativos, es decir, tienen que cumplirse en los hechos prácticos. Si quedan en una mera expresión de deseos o en letra muerta, no son operativos, no son exigibles, no son efectivos, no se está cumpliendo con el principio de efectividad. Ahora hablaremos sobre el principio de progresividad y tiene que ver con que tanto en el reconocimiento normativo como en la protección y realización de los derechos humanos se tiene que avanzar siempre en un sentido creciente hacia la plenitud de goce y ejercicio de los derechos humanos. Como habíamos dicho, los derechos humanos tienen un piso mínimo, pero no tienen un techo conocido. Entonces siempre se tiene que avanzar hacia un mayor reconocimiento de los derechos humanos. Esto también se aplica en materia interpretativa, como pauta interpretativa, ya que siempre se debe interpretar los derechos como alcanzados por una creciente protección y con un contenido cada vez más amplio y más extendido. Lo que no se permite es la regresividad, está prohibida. Entonces hay una prohibición de regresividad. No se pueden adoptar políticas, medidas o leyes que empeoren o que retrotraigan la situación de la que gozaba la población al momento de ser adoptado el tratado. Siempre tienen que dictarse normas, disposiciones que vengan a proteger de mejor manera los derechos o a darle un mayor reconocimiento, o si se tiene que interpretar una norma, tiene que darse una interpretación que sea de acorde o que alcance un mayor alcance en protección de los derechos humanos. Es decir, no se permite la regresividad, está prohibida la misma. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, que esta obligación de progresividad también debe ser entendida a partir de un piso mínimo de satisfacción de los derechos que no pueden ser perforados y que además el Estado se ve obligado a avanzar en la satisfacción de estos derechos y para ello tiene que adoptar medidas inmediatas en las cuales nunca va a poder alegar como causa de incumplimiento razones de política económica o presupuestaria. Es decir, el Estado no puede decir, no estoy aplicando esto o no lo estoy haciendo en este momento porque no cuento con presupuesto o en este momento antes lo reconocía pero ahora no lo puedo reconocer y que de esta manera se produzca la regresividad en determinadas normas. Esto también está consagrado en el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde dice que cada uno de los estados parte en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Es decir, tiene que utilizar el máximo de los recursos que él disponga. No puede alegar motivos presupuestarios o económicos para no cumplir con este principio de progresividad en el reconocimiento de los derechos. Bueno, a continuación veremos el principio pro persona, que es otro de los principios en el reconocimiento de los derechos humanos y que implica que toda interpretación normativa siempre debe estar a favor del ser humano y de sus derechos. En cada interpretación que se tenga que hacer de alguna normativa, tiene que buscarse aquella interpretación que sea más a favor de la persona humana y de sus derechos. Cuando hay diferentes normas o interpretaciones que pueden regir una determinada situación, tiene que prevalecer aquella norma o aquella interpretación que sea más protectora de los derechos humanos o que sea más extensiva en cuanto a los alcances o menos restrictiva en cuanto a las libertades y las garantías. Y cuando se trate de una restricción o de una suspensión de los derechos humanos, siempre se tiene que preferir o escoger aquella norma o interpretación que sea menos restrictiva, es decir, más a favor de la persona humana y de sus derechos. Un ejemplo de este principio está consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en el que se establece que ninguna de sus disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Entonces aquí queda consagrado el principio pro persona, es decir, siempre a favor de la persona y de sus derechos. Por último, vamos a ver dentro de los principios el principio de universalidad. ¿A qué hace referencia este principio? Quiere decir que los derechos humanos son universales porque son aplicables a todo ser humano. Este principio de universalidad está vinculado íntimamente con el principio de igualdad y con el principio de no discriminación. El principio de igualdad habla o hace referencia al derecho que tenemos todos los seres humanos de ser tratados de la misma manera, de que todos tenemos que ser considerados o tratados bajo el principio de igualdad. Es decir, que todas las personas tienen iguales derechos sin perjuicio de que en el caso concreto se pueda tratar de manera distinta, o se le pueda otorgar una protección sería distinta a personas que se encuentran en distinta situación. Pero dos personas que se encuentran en la misma situación tienen que ser tratadas de igual manera. Solamente se puede tratar de manera distinta a personas que se encuentran en distinta situación. No se vulneraría en ese caso el principio de igualdad. Pero el principio de igualdad hace referencia a que dos personas que se encuentran en la misma situación tienen que tener la misma protección. Y esto también va de la mano con el principio de no discriminación, que importa reconocer que existen diferencias y que hay un derecho a ser diferentes. Entonces, el principio de universalidad hace referencia a que los derechos humanos son derechos universales porque son derechos que tienen que ser aplicados a todo ser humano, sin distinciones, como dijimos, de ningún tipo, económicos, culturales, étnicos, raciales. Bueno, a continuación vamos a ver las características de los derechos humanos. Muchas tienen relación con los principios que estuvimos viendo previamente. Y vamos a ver que los derechos humanos son universales, como dijimos recién, teniendo en cuenta el principio de universalidad, porque le pertenecen a todas las personas sin distinción alguna, en todo momento y lugar donde se encuentren. Otra de las características es que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios, ya que están relacionados entre sí y en su conjunto forman parte de un sistema armónico que garantiza y protege la vida digna, libre y autónoma de las personas. Esto hace de que la vulneración a uno de los derechos humanos implique la vulneración a todo el sistema, porque como los derechos humanos conforman un sistema, se tienen que respetar todos los derechos humanos, pues si se vulnera uno, esto puede implicar la vulneración o la falta de acceso a los demás derechos humanos. Entonces, todos los derechos humanos forman parte de un sistema, son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios, y todos son igualmente importantes. Entonces no se puede realizar una ponderación o establecer jerarquías entre ellos, ya que la negación de uno va a poner en peligro el ejercicio de todos los otros derechos humanos. Además, hay que decir que los derechos humanos son irrenunciables e imprescriptibles. Esto quiere decir que nadie puede ser obligado a renunciar a los derechos y a las libertades que le ha reconocido la Constitución, la ley y todo el sistema internacional o regional de derechos humanos. Incluso si yo, obligada, dejara por escrito que renuncio a mi derecho humano o a alguno de mis derechos humanos, se consideraría nulo, no válido, porque ninguna persona puede ser obligada a renunciar a sus derechos humanos, son irrenunciables, aunque yo lo deje por escrito, no va a ser válido. Todos tenemos derechos humanos, esos derechos son irrenunciables y no los perdemos tampoco por el transcurso del tiempo o por la falta de ejercicio en un determinado momento. Los tenemos siempre, desde el momento en que son reconocidos, su vigencia es permanente. Además, hay que decir que los derechos humanos son inalienables e inviolables. Hay que decir entonces que son inalienables e inviolables los derechos humanos también. ¿Por qué son inalienables? Porque nosotros no los podemos transferir, no los podemos ceder ni comercializar. Es decir, son derechos que son inherentes a la persona humana y que están fuera del comercio. Y son inviolables porque los derechos humanos
son derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, que tienen que ser reconocidos por el Estado, garantizados por el Estado, y el mismo Estado no los puede vulnerar. Tiene que garantizarlos en caso de vulneraciones que suframos de los derechos humanos por parte de agentes del propio Estado o de cualquier otro particular. Y nos tiene que dar sistemas de garantía en caso de que estas vulneraciones hayan tenido lugar para lograr el cese de las mismas. Los derechos humanos también son progresivos y acumulativos. El tema de la progresividad también ya lo habíamos visto cuando vimos el principio de progresividad. Entonces tenemos que decir que son progresivos porque siempre se tiene que ir hacia el mayor reconocimiento de los derechos humanos o al momento de interpretarlo a darle el mayor alcance a los mismos, y porque hay que decir que los derechos humanos no representan o no presentan un número cerrado, un número clausus, sino que se van a ir incorporando otros sucesivamente a medida que la humanidad va cambiando y se va adaptando a nuevas y distintas situaciones. Se van a ir reivindicando otros derechos humanos. Y la suma de nuevos derechos humanos no va a eliminar o no va a reducir derechos ya conquistados. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que ir hacia el mayor progreso. Como habíamos dicho, existe un piso mínimo que no se puede perforar y desde allí no hay un techo máximo. Es decir, se tiene que ir hacia el mayor progreso de los derechos humanos. Esto es conforme con lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia constante, en la que dice que los derechos humanos son objeto de interpretación evolutiva, en tanto los tratados que los cristalizan deben ser entendidos como instrumentos vivos. Ahora nos vamos a meter de lleno en la clasificación de los derechos humanos. Es importante aclarar que esta clasificación de los derechos humanos se ha hecho o se ha realizado por motivos pedagógicos o de reconocimiento histórico, pero que en ningún caso esto quiere implicar reconocer una mayor o menor importancia de ciertos derechos humanos con respecto a otros o una mayor exigibilidad de algunos con respecto a los demás. Cualquiera sea la clasificación que se tenga en cuenta, no puede disminuirse su fuerza vinculante como derechos exigibles y ejecutables. Como dijimos, los derechos humanos forman parte de un sistema y todos tienen el mismo valor, no hay ninguno que tenga mayor jerarquía que el otro, y la vulneración de uno implica la vulneración de otro. Entonces esta clasificación es meramente por motivos pedagógicos y de reconocimiento histórico. Hay dos posibles clasificaciones de los derechos humanos, una que tiene que ver según el objeto de protección y la otra que es según la generación de derechos humanos. En la clasificación según el objeto de protección, tenemos que los derechos humanos se clasifican en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de incidencia colectiva. Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que surgieron como freno al poder absoluto del Estado y que fueron los primeros temporalmente o históricamente fueron los primeros en haber sido reconocidos. Son aquellos derechos que están destinados a la protección del ser humano, individualmente considerado, contra cualquier violación de parte de autoridades públicas o de particulares. Entre estos derechos civiles y políticos, que surgen como un freno, un límite al poder absoluto del Estado, encontramos como ejemplo el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la vida, el derecho a no ser detenido arbitrariamente ni privado de su libertad, salvo causas establecidas en la ley y bajo procedimientos legales, a no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad de expresión, religión y opinión, el derecho a la libertad de ser elegido y elegir políticamente, a no ser molestado en su vida privada, a la libertad de reunión, entre otros. Los derechos civiles y políticos suponen para su efectivo goce el cumplimiento por parte del Estado de obligaciones positivas y de obligaciones negativas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las obligaciones del Estado. Ahora vamos a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta la clasificación según el objeto de protección. Estos derechos se caracterizan por necesitar para su efectivo cumplimiento o goce de la actuación positiva del Estado. Es decir, el Estado no solamente cumple su obligación cumpliendo con las obligaciones negativas o de abstención estatal,
como puede ser, por ejemplo, la de evitar disminuir la planta de profesionales de un establecimiento público de atención de la salud, sino que necesita de determinado cumplimiento de obligaciones positivas o acciones positivas para que verdaderamente estos derechos sean efectivos. Es decir, se necesita la realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de prestaciones y de servicios públicos, para que de esta manera se vean garantizados los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales surgieron como resultado de luchas obreras y sindicales, y entre ellos podemos mencionar el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud, a una remuneración justa, a participar de la cultura, a la seguridad social, a la libertad sindical, a la protección de la maternidad y la niñez, a un nivel de vida adecuado, a la salud física y mental, a la alimentación, a la vivienda, etc. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales también requieren de acciones positivas o de el cumplimiento de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado, tanto como los derechos civiles y políticos, pero de acciones positivas sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales, pues se requiere sí o sí de las prestaciones y de los servicios públicos por parte del Estado para que verdaderamente sean efectivos estos derechos, como decimos en el caso del derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo. Y por último vamos a ver los derechos de incidencia colectiva. En este caso, para su protección, para que verdaderamente se vean protegidos, se requiere la acción activa de la comunidad internacional, ya acá, no solo de un Estado, sino que al tener incidencia en todos, tiene un alcance planetario y requiere esfuerzos de todas las personas a escala universal, por lo que va a precisar para su realización de una serie de esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario. Dentro de los derechos de incidencia colectiva encontramos, por ejemplo, el derecho al uso de los avances de la ciencia y la tecnología, a la solución de los problemas alimentarios, demográficos, educativos y ecológicos, a un ambiente sano, el derecho a la paz, los derechos del consumidor, al desarrollo que permita una vida digna, a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, son derechos que requieren de la acción activa de la comunidad internacional y de que se realicen esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario para que sean verdaderamente efectivos y plenamente gozados por todos. Ahora vamos a ver la clasificación según la generación de derechos. Esta clasificación distingue según el momento histórico en el que surgieron los derechos. Entonces acá tenemos los derechos de primera generación, que son aquellos que surgieron a mitad del siglo XVIII y que se van a corresponder con los derechos civiles y políticos de la primera clasificación, porque son los primeros derechos reconocidos históricamente de manera escrita y son aquellos que, o en instrumentos, o en el ordenamiento jurídico, y son aquellos instrumentos, aquellos instrumentos que surgen como una respuesta o una limitación al poder del Estado. En segundo lugar tenemos los derechos de segunda generación, que surgen a mitad del siglo XX y que se corresponden con los derechos económicos, sociales y culturales de la clasificación anterior, en que surgieron producto de las luchas y de las huelgas sociales. Después tenemos los derechos de tercera generación, que son aquellos surgidos en la segunda mitad del siglo XX. Estos derechos se corresponden con los derechos de incidencia colectiva y algunos autores ya están hablando de derechos de cuarta generación, hasta algunos hablan de derechos de quinta generación, y entre los de cuarta generación mencionan el derecho a la cultura y el derecho a la paz. Por último, y para terminar esta clase, hablaremos acerca de las obligaciones del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones estatales? Como hemos venido diciendo, en la relación de derechos humanos, que se da entre, por un lado, el individuo, que es el sujeto activo, el titular de los derechos, y por el otro lado, el sujeto pasivo, el Estado, que es el primer garante de los mismos. Al existir derechos humanos, esto implica obligaciones concretas y exigibles para los Estados, en sus diferentes niveles y en sus diferentes poderes republicanos. Hay 3 obligaciones estatales básicas. Entre ellas encontramos la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de garantía o satisfacción. A continuación abordaremos cada una de ellas. La obligación de respeto que tienen los Estados implica que los mismos no pueden vulnerar con sus acciones el ejercicio de los derechos de los habitantes que se encuentran en su jurisdicción.
Por ejemplo, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Debe abstenerse de torturar, tiene que abstenerse de utilizar la censura previa, de privar ilegítimamente de la libertad, de afectar la salud, de contaminar el medio ambiente, de impedir el ejercicio de una huelga, entre otros. Es decir, el Estado tiene que respetar los derechos y las libertades que están consagrados en los instrumentos de derechos humanos y tiene que abstenerse de realizar cualquier acción que en el ejercicio de la misma vulnere los derechos de los habitantes. Otra obligación que tiene el Estado es la obligación de protección. ¿Qué implica esto? Que debe evitar que terceros vulneren a través de su acción el ejercicio del derecho. Es decir, el Estado no solo cumple su obligación respetando él los derechos y evitando realizar acciones que impliquen la vulneración de los derechos humanos de los individuos, sino que al mismo tiempo tiene que evitar que cualquier tercero, ya sea una persona física o jurídica, vulnere a través de su acción el ejercicio del derecho. Por ejemplo, debe velar porque terceros no impidan el ejercicio de un culto religioso o que no afecten o vulneren la integridad física o la propiedad, que los empleadores no impidan la actividad sindical. Y por último, el Estado tiene la obligación de garantía o de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe asegurar el ejercicio del derecho cuando el titular no puede hacerlo por sí mismo. Entonces, de esta manera debe asegurar el acceso a servicios de salud y educación, garantizar el acceso a la alimentación, facilitar las posibilidades de expresión de distintos grupos sociales, fomentar el acceso al consumo de productos básicos. Por lo tanto, en síntesis, el Estado tiene la obligación de no vulnerar los derechos humanos con acciones por parte de sus agentes públicos en cualquiera de las esferas o en cualquiera de los diferentes niveles y poderes republicanos, sino que también tiene la obligación de proteger a los individuos de cualquier vulneración de los derechos humanos que venga por parte de terceros y que si dichas vulneraciones se dan, dar medios de garantía para poder que estos individuos accedan para poder lograr el cese de dichas vulneraciones, sino que también tiene la obligación de garantizar o satisfacer o lograr que los individuos, las personas humanas que se encuentran en la jurisdicción de dicho Estado, vean garantizado el ejercicio de sus derechos cuando ellos no pueden hacerlo por sí mismos, es decir, otorgar el acceso al servicio de salud a todas aquellas personas que no cuenten con los recursos o con los medios suficientes para poder acceder al sistema, o en el caso de la educación igual, que llegue a los derechos humanos alcancen a todos en los hechos prácticos, que sean realmente efectivos. De esta manera, el Estado o los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos fundamentales, ya sea realizada por sus propios agentes, por los agentes públicos o por terceros, por un particular o por una persona jurídica, y tienen que además procurar el restablecimiento del derecho conculcado y o la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Esa es la obligación del Estado. De esta manera damos por terminada esta clase y bueno, dejamos abierta la posibilidad de consulta de dudas en la clase respectiva. Muchas gracias por su atención.